Diariamente. Con nuestro invitado. Sí. A las 7 de la mañana con 38 minutos saludamos al economista Andrés Albuja, analista económico. Muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy buenos Andrés. días, gracias por la gentil invitación. Un placer. Yo sé que usted no es médico, pero economista, ¿cómo está la salud económica de nuestro país en estos bemoles, andariveles que tenemos con respecto, por ejemplo, al tema del petróleo, los precios que varían día a día, hora a hora, la situación que vive Rusia, Ucrania, el tema del banano, bueno, tantas situaciones, tantos detalles que vienen, digo yo, a enfermar la salud ecuatoriana. Pero ¿cómo lo ve usted desde su punto de vista macroeconómico? Bueno, no es una situación fácil. Ecuador exporta 1.200 millones de dólares anuales a Rusia y Ucrania, y en ese sentido, pues la balanza comercial se ve comprometida, especialmente un tema de banano, flores y camarón, por 800 millones de dólares anuales, 160 millones lo que es flores y camarón respectivamente. Y en general hay que ver que estamos en un escenario de pandemia y COVID. Y Todavía, sí. esos son dos cisnes negros que afectan a la economía mundial y por ende Ecuador. Pero de alguna manera también, ¿cómo ve usted la posición que ha tomado el gobierno del señor Guillermo Lasso? ¿Estamos enrumbando, saliendo o estamos saliendo a flote de esta situación complicada, difícil, porque no esperábamos, yo estoy seguro que nadie tenía el tema de este presupuesto de lo que pasa en Rusia, Ucrania, y obviamente el tema del desempleo también que agobia a todos los ecuatorianos día a día? Ya, le comento. Entonces, respecto al tema de la política que está tomando el presidente Guillermo Lasso, es eh, algo que sí debe ser fortalecido, especialmente en relaciones internacionales para buscar nuevos mercados. Rusia es el principal socio comercial de Ecuador. Hemos concentrado mucha dependencia por exportaciones no petroleras, es el principal socio comercial en exportaciones no petroleras, y debemos diversificar tanto el destino exportable como la oferta exportable. Mire, solamente en 3 rubros dependemos de 1.200 millones de dólares anuales de exportaciones. Estoy hablando de banano, flores y camarón. Y el hecho de concentrar con un solo país que tiene ese riesgo geopolítico como es Rusia, ahora nos pone un compromiso de buscar nuevos mercados. Entonces, lo que debemos hacer es tener un acercamiento más grande con la Alianza del Pacífico y a integrarnos con la Comunidad Andina de Naciones, inclusive como bloque comercial americano, pero las relaciones comerciales se afianzan y un país gana mucho más cuando tiene una integración regional. Entonces debemos regresar a ver a los socios que están más cercanos, porque incluso exportar a otros países que están en Asia, en Europa, es más costoso y más riesgoso. Entonces, todos los esfuerzos deben estar encaminados en ese sentido. Jorge Escobar tiene más inquietudes. ¿Cómo le va, economista? Un gusto saludarlo. Espero esté bien de salud junto a su familia. Ahora bien, hay otras cosas que se han generado a partir de las aspiraciones del gobierno nacional, y fue la negativa a esta ley de inversiones. La aspiración del gobierno era provocar al menos 30 mil millones de dólares en nuevas inversiones, con incentivos, zonas francas, fortalecimiento de las alianzas público-privadas, incluso también en el mercado bursátil, pero finalmente eso no tuvo luz verde en el Parlamento. Tanto así tenía esta aspiración el gobierno de Guillermo Lasso, que durante su visita a Chile para la posesión del presidente Gabriel Boric estuvo con empresarios del Cono Sur, hablando un poco de las bondades de este proyecto de ley que hoy sencillamente ha sido negado y archivado. ¿Qué opciones le queda al gobierno de Guillermo Lasso para poder fortalecer la economía más allá de un eventual acuerdo comercial o de entendimiento con Beijing? Lo propio con Washington. Está por definirse la Alianza del Pacífico una vez que se concrete primero el acuerdo comercial con México. ¿Cuáles son las opciones, economista?
Bueno, respecto a las opciones, tenemos varias, ¿no? Si no se ha aprobado la ley de inversiones, no es como se ha querido vender la idea que era sumamente necesario para cambiar el rumbo del país. No, el rumbo del país eh, puede ser cambiado de varias maneras, inclusive más de fondo, ¿no? Tenemos un país en el que el clima de inversiones es sumamente complicado porque los principales factores problemáticos para hacer negocios en el país son inseguridad jurídica, inseguridad e inestabilidad en materia tributaria, tenemos leyes laborales restrictivas, alta corrupción, entre otros, ¿no? Alta inseguridad global, la inseguridad, la violencia, ¿no? Entonces, el punto es que Ecuador tiene una constitución del año 2008, la de Montecristi, que permitió un foco de infección en tema de crimen organizado, de corrupción, de delitos, y Ecuador pasó a ser ya un país en fase de narcoestado. O sea, no nos diferenciamos mucho de México, de Colombia. Ahí están las cifras de homicidios, de temas de drogas, temas de lavado de dinero. Entonces, lo que debemos hacer como país es cambiar esa constitución, porque la actual, en el artículo 5, prohíbe el tema de cooperación internacional y bases extranjeras. Si el presidente Guillermo Lasso quiere atraer la inversión, es el principal problema que debe atacar. La inseguridad a todo nivel, que incluso eso pega en el tema de inversiones. Y tenemos como inversión extranjera directa la cifra más baja de la región de la CAN. Es del 1% del Producto Interno Bruto, nada más, la inversión extranjera directa. Mientras que Colombia y Perú tienen cifras mejores, tienen el 5% de inversión extranjera directa frente al tamaño de sus economías. Entonces, es sumamente complejo si el presidente no toma correctivos de fondo. Entonces, yo de manera formal he alertado, he dado mis recomendaciones como analista económico, como ciudadano, no he tenido respuesta, pero si ya va a ser una consulta popular, el presidente de la República tiene que abordar este tema, que es el principal, el medular. Hay que ir siempre a la causa raíz, ¿no? No simplemente tratar de calmar algunos síntomas con disparos al aire, sin tener un diagnóstico preciso. Bien, ustedes hacen una comparación con el médico, ¿no? Que cómo está Ecuador, el diagnóstico médico del tema económico, ¿no? Haciendo una figura comparativa. Pero estamos enfermos en materia económica, en materia social, en materia de inseguridad, y el punto medular es cambiar esa constitución. Yo no soy muy amigo de los cambios de constituciones, pero es necesario. Ya tenemos un Estado fallido, un narcoestado, que ha permitido todos estos problemas que son estructurales, la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, está enquistado el crimen organizado en la política, en ciertos grupos económicos, increíble. Pues solo aquí doy algunas pistas, ¿no? Recuerden el caso Saibank del grupo E, no voy a dar completo el nombre, pero ya se imaginarán, de un grupo que abiertamente hizo contrabando institucionalizado durante la época de la Revolución Ciudadana y lo ha seguido haciendo, independientemente del gobierno de turno. Y lo más paradójico es que involucrados algunos grupos económicos con lavado de dinero, las exportaciones ficticias a Venezuela, con el tema del sucre. Entonces, todos estos temas son estructurales y debemos hacer una limpieza casa adentro, que es lo principal para empezar a tener un cambio positivo para el Ecuador. Entonces, a su criterio, ¿debería de fortalecerse la idea de una consulta popular? Por supuesto, y el contenido debe ser modificar. Tengo ubicados los artículos precisamente. El artículo 5, para que sí se permita la cooperación internacional y las bases contra la lucha del crimen organizado. Actualmente se prohíbe el tema de las bases, ¿no? El artículo 283, que el sistema económico actual ya no es viable. El sistema económico ha fracasado. Le ha cargado de mucha responsabilidad al Estado. Es una constitución ultra garantista, por eso está quebrado el IES y bueno, no hay liquidez. Realmente la situación es calamitosa, ¿no? Y es porque también es una constitución la actual hiperpresidencialista que concentra las políticas económica, monetaria, financiera, crediticia y cambiaria en el Ejecutivo. Debe haber un equilibrio para evitar estos excesos que se cometieron durante la época del correísmo y que permitieron que se topen fondos de la Seguridad Social, del Banco Central, causando perjuicios al Estado, no menos de
60.000 millones de dólares en esos 10 años, ¿no? O sea, a promedio de 6.000 millones de dólares por año. Es un foco de corrupción tremendo que ahí debemos ponerle un candado para que cualquier presidente de turno no tenga esa carta abierta de realmente abusar de sus funciones. Bueno, usted ha citado dos aspectos medulares, ¿no? La posibilidad de que se pueda volver a instalar una base extranjera en el Ecuador. Bueno, acuérdense que también allí se argumentó la soberanía, ¿no? Por un lado. Por otro, y digo del gobierno que promovió ese cambio constitucional. Y en el caso del IES, usted señalaba el cambio en el sistema económico, ¿no? Hoy hay un sistema económico social de mercado, pero también hablaba del IES, porque al final lo del IES, más allá de que hubo un exceso en el caso del financiamiento interno entre el gobierno de turno y el IES, creo yo que deberíamos de apuntar a un candado, como se hizo en su momento con la ley de las finanzas públicas, para impedir que el gobierno pueda, en este caso, colocar los famosos CETES en el Banco Central para obtener liquidez, ¿no? Algo similar a eso, bloquear la posibilidad de que la liquidez del IES vaya a financiar los huecos del gobierno de turno con el Estado central. Economista. Sí, completamente de acuerdo. Es mandatorio este tema. O sea, no puede ser quien tape los huecos del gobierno central, el IES. No podemos seguirle mirando al IES como la caja chica del gobierno, que es mal uso, y que por eso actualmente se le debe más de 10.000 millones de dólares al IES, ¿no? O sea, no es viable el sistema de seguridad social con este manoseo político que permite que se le dé papeles a cambio de liquidez inmediata, ¿no? Entonces, esos candados deben ser puestos para evitar estas distorsiones en las finanzas públicas que crean discrecionalidad y un desorden completo. Por eso el Ecuador se endeudó, creció también deuda pública interna, no solamente la externa, sino la interna con el IES, creció exponencialmente en los últimos años. Eso en resumen. ¿Qué aspiraciones tiene usted en torno a esa comisión que va a conformar el gobierno a fin de evaluar la situación en el IES? Se había anunciado aquello para el feriado de Carnaval. Parece que se está tomando su tiempo el presidente Guillermo Lasso con la designación de quienes conformarían esta instancia. La idea, ha dicho él, es que se aclaren las cuentas, que se analicen cambios profundos al sistema de seguridad social. Pero yo incluso le preguntaba al primer mandatario hace varias semanas en una entrevista a Jean Carondelet si este análisis implicaba elevar la tasa de la aportación individual y o ampliar la edad para jubilarse. Y él nos dijo que, bueno, en principio no estaba contemplado aquello y que todo lo que se vaya a analizar y a sugerir desde la comisión al final pasará por el filtro del Ejecutivo, de Carondelet. ¿Cuál es su lectura, economista? Sí, justamente va a ser difícil, políticamente es una papa caliente, ¿no? Que ningún gobierno ha querido asumir, pero no va tanto por el hecho de, digamos, cambiar la edad jubilar. O sea, yo voy a dar una lectura un poco diferente, ¿no? Realmente el punto, hay alternativas. Se le puede dar como dación un pago al Banco del Pacífico, a la Seguridad Social, y el Banco del Pacífico genera 100 millones de dólares anuales de utilidades. Con eso se le puede tranquilamente inyectar de liquidez ya a futuro, ¿no? En lugar que se venda el Banco del Pacífico subvalorado a cualquier actor que quiera hacer leña del árbol caído, o sea, a pretexto que el Ecuador no tiene buen clima de inversiones, que le quieran vender en algo, le escuché las cifras, 900 millones de dólares, le escuché al presidente ejecutivo del Banco del Pacífico. No, ese no es el precio. El valor, yo he realizado una valoración de mercado y está en 1.440 millones de dólares. Yo les puedo compartir esa información y es muy lógico, ¿no? Entonces, mejor que quede el beneficio para el Estado ecuatoriano y que se le inyecte ya de liquidez al IES a través del Banco del Pacífico, tranquilamente se lo puede hacer.
Pero economista Andrés Albuja, cuando el gobierno absorbe este tipo de instituciones, las hace burocráticas y lamentablemente venía funcionando o está funcionando todavía el Banco del Pacífico como de manera privada y no pública propiamente. Ahí hay una como doble figura que todavía no se entiende. Pero cuando asume esta situación, la verdad que lo desmejora. Y ahí viene lamentablemente el tema de corrupción. Sí, justamente tenemos el tema de corrupción, pero se le puede poner los candados respectivos. O sea, el Banco del Pacífico es un activo rentable, no tenemos por qué venderlo de manera subvalorada y eso en general. O sea, eh, si es que en todo caso se pretende realizar una venta de un activo rentable del Estado, no es que estamos hablando de un activo que no sea rentable y que genere pérdidas, que genera utilidades millonarias. Entonces, necesitamos urgentemente una estrategia. No ha dicho el presidente de la República cuál va a ser el precio base en el cual lo piensa vender, si es que aceptarán alguna postura del IES. El IES seguramente va a estar gustoso de realizar una postura y que en todo caso se iguala a la postura del IES, a que acepte a un precio que sea igual al mejor postor a nivel internacional, privado, que quiere invertir en el Banco del Pacífico, debe darse de preferencia al IES, definitivamente. Entonces, eso, el debate público, yo ya, junto a otros analistas económicos y yo hemos abordado el tema, pero no tiene eco. Yo me doy cuenta que enseguida se desvía la atención del país a otros temas y, de hecho, he enviado formalmente la valoración del Banco del Pacífico de las funciones del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo, a participación ciudadana, y misteriosamente no me han contestado absolutamente nada. Ya me da que pensar que tal vez hay intereses económicos de por medio y que tal vez el silencio ha sido comprado. Espero que no sea así. Economista, cuando usted dice que esta constitución vigente desde el año 2008 en Montecristi es hiperpresidencialista, obviamente estaba, como quien dice, hecho el sastre, hecho el modelo justamente para un cuerpo que era el economista Rafael Correa Delgado. Y ahí lo hace quedar mal usted, pues, economista. Cuando pensábamos que la economía del país, la administración de un país, iba a ser bien manejada por primera vez por un economista, lamentablemente se llenó de corrupción. Claro, eso es una cosa. Pero los economistas dicen que nos dirán mañana que lo que predijeron ayer no sucedió hoy. Sí, o sea, lo que pasó durante es que el pueblo le firmó un cheque en blanco y por eso menciona los dos temas. Es una constitución hipergarantista, o sea, populista, que vendió muchos sueños a los ecuatorianos, pensando que el modelo iba a aguantar y a resistir, y ahí está, ya está. Técnicamente las finanzas del país están quebradas, tanto desempleo, tanta corrupción, tanta inseguridad, o sea, no hace falta ahondar mucho cuando lo evidente está ahí, ¿no? A la vista. Pero con el tema de la constitución hiperpresidencialista, claro, recordemos que le dieron carta abierta y tuvo una concusión en todos los poderes, o sea, una concertación en donde le dieron carta abierta para hacer y deshacer y abusar de ese poder, ¿no? En todo, ¿no? O sea, no solamente en el Ejecutivo, en las políticas económicas, monetaria, crediticia, financiera, sino también cooptó, hay una cooptación, más que una confusión, perdón, corrijo el término, es una cooptación de poderes del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y todo eso pues produjo excesos, corrupción, y por algo hay una sentencia ejecutoriada y él se encuentra prófugo, ¿no? Al igual que su primo Pedro Delgado, se encuentra prófugo de la justicia ecuatoriana, por algo ha caído Polis, el contralor de Correa. Deben estar temblando frente a todo lo que hable y que coopere con la justicia estadounidense. Polis, saben lo que se viene. Hay que estar atentos a la lectura de cómo se mueven las fichas de ajedrez en el tablero político nacional. Me sorprende mucho el nuevo acercamiento de, creo, Yunes en la Asamblea. ¿Será que hay pactos? ¿Será que hay repartos? ¿Será que van a dejar pasar las leyes a cambio de un silencio cómplice y negligencia? Hay que ver todo eso. Claro. Bueno, en política es difícil predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero
en política también sigue vivo, entre comillas, el señor Rafael Correa, porque sigue teniendo su clientela, por llamarlo así. Completamente, completamente, ese es el gran riesgo. Tenemos un riesgo político muy grande que para las elecciones de 2025 pues retome el poder a través de su heredero, del que lo designen, ¿no? Yo diría más Hará cerca, 2023, economista. 2023 son las elecciones seccionales, prefectos, alcaldes. Claro, ahí empieza, ahí es laboratorio, ¿no? Para lo que pasará en el 2025 y claro, seguramente se dará un comportamiento similar a lo que pasó con la Asamblea, que gran parte del bloque de UNES que ganó Curules, lo mismo pasará con los GATS, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, seguramente ganarán gran espacio, las alcaldías, las prefecturas, hay que estar atentos de eso. Por eso, insisto, el tema de Ecuador es complejo. Si Guillermo Lasso no toma decisiones de fondo, realmente se ha quemado tiempo, un año en el que ya pudo haber realizado la consulta popular para empezar a poner todos esos candados y no lo ha hecho. Bueno, nunca es tarde, excepción ya sería tarde si realmente este año no lo concreta, porque ya el tercer año de gobierno se le impide constitucionalmente a un presidente de la República realizar un tema de consulta popular. Sí, bueno, habría que ver en el momento adecuado, en lo que se conoce hoy como el timeline político, ¿no, Andrés? Porque no se olvide lo que pasó en el año 2014 y luego en el 2019. Hasta el 2014 sí tuvieron una participación significativa y exponencial a nivel de GATS, pero en el 2019 ese porcentaje tuvo un giro. Hoy hay 2 prefecturas alineadas a UNES, que son Manabí y Pichincha. Y a nivel de municipios también hubo un cambio, una transición. Vamos a ver qué pasa entre esa elección del 19, acuérdense que eso fue en la época de Lenín Moreno, y lo que podría pasar en el 23. Porque así como hay intenciones de los hoy integrantes de la Revolución Ciudadana, con UNES, de captar un porcentaje mayoritario de GATS, lo mismo tiene el presidente Guillermo Lasso con su agrupación política. Usted me dirá, bueno, tienen 2 asambleístas en el Parlamento, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Creo yo que cada elección es un traje distinto. Gracias a Andrés Albuja, que tenga un excelente fin de semana, inicio de semana, mejor dicho, durante todos estos días. Gracias, igualmente, muy gentiles, siempre es un gusto compartir con ustedes y la ciudadanía. Éxitos a todos. Muchas gracias. Igualmente. Bueno, siempre se aprende, ¿no? Interesante.